Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Efesios, capítulo 2 y versículo 9, donde dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Con un deseo de enfatizar y concretar la expresión del versículo anterior, dice Pablo, no de vosotros, y añade ahora, no por obras. La salvación no viene del hombre, sino que viene de Dios. En ese sentido, no se inicia por obras humanas, sino que procede enteramente del propósito divino. Por tanto, no procede de las obras humanas. Es interesante apreciar que obras está en plural, lo que conlleva un sentido absoluto en comprensión plena de cualquier clase de obra humana. Comprende, por tanto, las obras de la ley, ya que por ellas nadie puede ser justificado delante de Dios, tal como nos dicen algunos versículos, por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo 20, y Gálatas capítulo 2, versículo 16, capítulo 3 y versículo 2. Por tanto, la ley está puesta no para justificar al hombre, sino para revelarle la evidencia de su condición pecadora. Mucho menos, como se apuntó antes, puede referirse al obrar de la carne o a las obras que surgen en por su impulso tal y como nos dice, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5 y versículo 19, cuando dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Naturalmente que sigue la lista de estas cosas de las obras de la carne, pero estos son algunas de la muestra. Otro obrar propio del hombre se designa como obras de las tinieblas, como nos dice en Efesios capítulo 5 y versículo 11, cuando dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Una situación expresada incluso en las obras de la ley, esto es, descansando plenamente en ellas, no permite al hombre alcanzar la salvación, porque directamente un quebrantamiento sobre la base de la salvación, que es la persona y la obra del Señor Jesucristo, contra quien se estrella el que pretende una justificación por su propio esfuerzo, en lugar de aceptar por fe la justicia de Dios. Romanos capítulo 9 y los versículos 31 al 32. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Existe, pues, una absoluta incompatibilidad entre la gracia que otorga la salvación sin mérito alguno, basado en la obra de Dios, y por otro lado, las obras del hombre, incluidas las obras de la ley, que incluyen la gracia. Romanos capítulo 11 y versículo 6 dice: y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Nótese que es necesario entender que las obras de la ley son aquellas que la ley provoca y que se convierten en realización del hombre. Por tanto, el apóstol apostilla diciendo que no es de vosotros, no es por obras. En las obras, el hombre se confirma a sí mismo y se constituye en acreedor de lo que la obra pretende. No cabe duda que el hombre es siempre más que sus obras,
y que no puede juzgarse la plenitud humana por las obras que hace, pero no cabe duda que las obras exteriorizan la realidad humana en confirmación personal de lo que es el hombre en sí mismo. Dice la última parte de este versículo, para que nadie se gloríe. Si la salvación no procede ni puede proceder de las obras, no hay alguna razón para sentirse orgulloso o, como indica el verbo jactarse. Esa es la razón por la que el apóstol pregunta retóricamente en Romanos capítulo 3 versículo 27, cuando dice: ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Qué tiene que ver con la exteriorización de los logros humanos que impulsa al hombre a desechar lo que debe recibir de parte de Dios para vivir de sus aportaciones personales? Esa es la razón de la reprensión que el apóstol hace a los judíos. Ellos estaban llenos de arrogancia personal, basada en sus propios logros, como señala en Romanos capítulo 2, versículo 17 y versículo 23. Así que el hombre de fe deja de confiar en la carne, esto es, en su propia justicia, para vivir en la jactancia o en el gloriarse no en él, sino en Cristo y su obra. Por tanto, cualquier tipo de jactancia humana conduce a un engreimiento que distancia al hombre de la humanidad. Solo la gracia provisora de Dios, solo la entrega del Hijo para nuestra salvación, solo el don de la fe salva al hombre. De manera que la única gloria que brota de la obra salvadora proviene y es de Dios, de modo que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 31. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación es una obra de nueva creación que sólo Dios puede hacer y hace. Se debe hablar de creación, puesto que se trata no de una reparación de la vieja naturaleza, sino de la dotación de una nueva en el nuevo nacimiento, que se produce precisamente en Cristo Jesús. Es creación porque el hombre no puede hacer nada para conseguirlo, como tampoco, por ejemplo, puede hacer personalmente nada para el nacimiento natural. Anteriormente, se dice que los hombres estamos muertos en delitos y pecados, como dice el versículo 1, siendo resucitados por Dios, versículo 6, de modo que como nada puede hacer el muerto para adquirir vida por sí mismo o por su propio esfuerzo, así tampoco puede hacer nada en relación con la nueva creación. Los creyentes somos renacidos, es decir, creados por Dios en Jesucristo, tal y como nos dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 23. Por tanto, se trata pues del nuevo ser y criatura del cristiano, una realidad nueva, una regeneración, o si se prefiere mejor, una recreación del hombre, tal y como nos dice en Juan capítulo 3 y versículo 5. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta nueva creación, dotada de nueva naturaleza y de nueva vida, que es vida eterna, se opera por Dios en Cristo Jesús, de quien toma vida, ya que en Él está la vida, como dice Juan capítulo 1 y versículo 4.
cuando dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida recibida es la vida eterna, la participación en la divina naturaleza, como nos dice en la segunda carta de Pedro capítulo 1 y versículo 4. De manera que esa nueva vida tiene una nueva manifestación en un obrar completamente distinto. Antes dijo el apóstol Pablo que la salvación con todo cuanto comporta no se alcanza por obras, sino por gracia. Pero ahora la gracia dota al creyente para que manifieste la condición de vida nueva por el nuevo nacimiento en obras. De manera que el creyente es hechura suya, esto es, obra de sus manos, tal como podemos ver en el Salmo 100 y versículo 3, cuando dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El objetivo para el tiempo actual es claro, cuando dice para buenas obras. La proposición para es dativo e indica finalidad. Literalmente, esa proposición significa sobre, en sentido de conducirse en las pisadas de Jesús, que anduvo haciendo bienes. Hechos capítulo 10 y versículo 38. Y esta es la finalidad que Dios tiene con el nuevo nacimiento, o la nueva creación en Cristo Jesús. Es preciso entender aquí que Dios no nos salva por obras, como el apóstol enseña antes, pero nos salva para obras. La fe produce obras que ponen de manifiesto la realidad de esa fe. Una fe, por otro lado, teórica, que no produce efecto, es una fe muerta. Santiago, capítulo 2 y versículo 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. De modo que, como salvos por gracia, mediante la instrumentalización de la fe, el creyente está en el camino de la vinculación con Cristo, por tanto, en el camino de la ejecución del buen obrar, equivalente a las buenas obras. El buen obrar es una forma visible de manifestar la santidad del llamamiento celestial a los cristianos que son llamados, propia de quienes Dios eligió desde la eternidad. Efesios capítulo 1 y versículo 4. Si la Iglesia está destinada conforme al propósito de Dios, es decir, las abundantes riquezas de la gracia, tal y como nos dice el versículo 7, el buen obrar hace visible la grandeza de esa gracia, que transforma al hombre y cuya transformación sólo puede compararse a un nuevo nacimiento. Estas buenas obras han sido, como dice, preparadas por Dios de antemano. Por tanto, en unión vital con Cristo, no sólo el creyente está capacitado en Él para hacer buenas obras, sino que Jesús se convierte también en el ejemplo a seguir en la senda del buen obrar. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Con todo, esas obras no están preparadas de antemano para que las hagamos, sino, y nótese esto, para que estuviésemos en ellas. Andar aquí tiene sentido de estilo de vida. Las buenas obras, esto es, las obras auténticas, son aquellas que Dios ha determinado como tales, en cuya máxima expresión está el andar en Jesús, ya que es Dios quien estableció ese buen obrar para cada creyente y para que muestre en su vida la condición de lo que es ser
una nueva criatura en Cristo. Esta nueva creación de Dios tiene necesariamente que despojarse del viejo hombre, que tiene un modo de obrar propio de la naturaleza caída y que lo pone de manifiesto con las obras de la carne, como nos dice, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5 y los versículos 19 al 21. Por tanto, para vestirse del nuevo, que se va renovando, conforme a la imagen del que lo creó, como dice en Colosenses capítulo 3 y los versículos 9 y 10. Y además, estando en Cristo como nueva criatura, Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Habiendo sido resucitado en Él, versículo 6, y escondiendo Dios nuestra vida con Él, en Dios, tal como nos dice, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3 y versículo 3, cuando dice: porque habéis muerto, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Somos de tal manera en Cristo que el camino de la vida no puede ser otro que el de la reproducción o conformación a Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Ese es el destino final y definitivo que el Padre ha preparado para quienes son una nueva creación en Cristo. Romanos capítulo 8 y versículo 29. La condición para poder llevar a cabo ese propósito divino en el camino de las buenas obras conforme a Jesucristo no es otro que la vivencia personal en Jesús, esto es, que el Señor se haga vida en la vida del creyente por su Espíritu, a fin de alcanzar lo que Pablo expresa como «para mí el vivir es Cristo». Filipenses capítulo 1 y versículo 21. En la identificación vital con Cristo se alcanza la demanda de Dios para un andar en buenas obras. No se trata, pues, de que Dios haya almacenado obras buenas para que el creyente las use, sino que Él dispuso que el creyente adopte una conducta, es decir, una forma de vida consecuente con la fe, orientada al buen obrar, como corresponde a quien vive en Cristo y vive a Cristo. Como dice Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. A lo largo de lo que antecede, el apóstol se estuvo refiriendo a las bendiciones alcanzadas por los creyentes de origen gentil, a causa de la obra realizada a su favor. Dios lo eligió desde la eternidad e hizo posible su salvación por la obra redentora de Jesucristo. Lo adoptó en su familia y los ha hecho herederos con el Hijo. El aspecto espiritual de la obra divina es sorprendente y también excede en todo cuanto pudiera pensarse, incluso de la bondad divina. Pero sin embargo, no solo hay una posición espiritual, sino que también la bendición alcanza a aspectos históricos. Aquellos que no tenían derecho alguno por posición son salvos, juntamente con los procedentes del pueblo de Israel, sin distinción alguna entre ellos. De manera que una bendición semejante debe de estar en el continuo recuerdo,
Por eso dice Pablo, por eso recordar, de quienes han sido salvos procedentes de la gentilidad, debiendo tener en cuenta la relación que había con Israel, en quien concurrían precisamente las promesas dadas a los patriarcas de la nación. La exhortación del apóstol es un llamamiento al cambio que se ha producido en las relaciones entre los gentiles a Israel. El verbo utilizado por Pablo y traducido como recordar no es tanto el hecho mismo de recordar en el sentido de una consideración mental sobre algo ocurrido, sino que tiene el sentido de reflexionar, en este caso concreto sobre la realidad efectiva de la relación actual comparada con Israel. La reflexión trae siempre una consecuencia con lo reflexionado. Este es el sentido del término en otros lugares, de modo que cuando se recuerda, por ejemplo, a los pobres, se produce en la consecuencia de buscar lo que necesitan para suplir las necesidades, como dice en Gálatas capítulo 2 y versículo 10. O cuando se recuerda la prisión de Pablo, conduce a orar por él, como dice Colosenses capítulo 4 y versículo 18. De igual modo, recordarse de Cristo conduce a un compromiso personal con Él, como dice la segunda carta a Timoteo capítulo 2 y versículo 8. El recuerdo comienza por la condición que le era propia, es decir, en otro tiempo, y que se desarrollará en los siguientes versículos. Ellos antes no eran más que gentiles en la carne, eran también los llamados incircuncisos, el calificativo que usaban para referirse a los gentiles, aquellos que pertenecían a quienes eran circuncidados en la carne, esto es, los judíos. El título circuncisos o circuncidados es la forma utilizada para referirse al conjunto de los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Incluso a los cristianos de origen judío se le llama a los fieles de la circuncisión, como dice Hechos capítulo 10 y versículo 45. Lo de la circuncisión era el calificativo para distinguir, en general, a los judíos de los gentiles, como se puede ver en Hechos capítulo 11 versículo 2 y Romanos capítulo 3 versículo 30. Con todo, hay un sentido más amplio aquí, ya que Pablo se refiere a los que llamaban incircuncisos, es decir, a los gentiles, que eran los llamados la circuncisión hecha con mano o hecha a mano en la carne, que adquiere un sentido peyorativo, concedida como una simple señal marcada en la carne, sin tener en cuenta que la verdadera circuncisión es la obrada por Dios en el corazón. Y ya, en el Antiguo Testamento lo podemos ver, por ejemplo, en Levíticos capítulo 26, versículo 41, en Deuteronomios capítulo 19, versículo 16 y Jeremías capítulo 4 y versículo 4. Así que el pensamiento de Pablo está la distinción que marcaban los judíos de los gentiles y que lo llevaba a considerar inmundos a los gentiles, a quienes llamaban perros, no a causa de la posición espiritual, sino simplemente en relación con la marca en la carne de la circuncisión. De otro modo, la circuncisión era simplemente una operación de cirugía menor, es decir, un corte de la demis al exterior y no interior. La diferencia se implantaba en el hecho de ser circuncisos o incircuncisos, olvidando que la circuncisión o la incircuncisión son sino visibles de la verdadera diferencia entre los judíos y los gentiles, en el sentido histórico,
siendo los primeros los herederos de la promesa y los segundos los ajenos a los pactos. Esto llevará en la reflexión que Pablo establece a entender la grandeza de la obra de Dios, ha llevado a cabo y que alcanza a los gentiles hasta el momento de la obra de la cruz, o si se prefiere más concretamente, a la irrupción salvífica de Dios en la historia humana. Gálatas, capítulo 4 y versículo 4 dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El pueblo de Dios era Israel. Aquel simbolismo de la valla que separaba el atrio de los gentiles del resto del templo y que impedía a estos el acceso a los lugares reservados para los israelitas, concluyó en la cruz. Se llevó a cabo la unidad de todos los hombres salvos, tanto judíos como gentiles, en un solo pueblo, haciendo de ambos un nuevo hombre. Y voy concluyendo ya con esto. Antiguos problemas con un nuevo aspecto. La mención de la circuncisión y la incircuncisión, la sangre e Israel, nos parece hoy cosas completamente exóticas, por no decir bárbaras, y su relevancia no nos queda muy clara. Sin embargo, las cuestiones que aquí se describen siguen siendo problemas humanos profundamente arraigados que a todos nos hostigan. Por ejemplo, alienación, división, burla, separación de Dios y de sus propósitos y desesperanza. Mientras estos problemas continúen, los seres humanos experimentarán, por otro lado, soledad, fractura, falta de confianza y desaliento. Obsérvese la descripción del pecado como alineación, fractura y falta de objetivo, como dice Efesios capítulo 2, los versículos 11 y 12. De estos problemas surge una gran cantidad de otros pecados, como la envidia, el odio, la mentira, los conflictos interpersonales, los abusos, el asesinato y las guerras. Así que, amigo y amiga oyente, el que te está hablando ahora, es decir, yo, no era antes de entregar mi vida a Cristo como lo soy ahora. Para resumirlo rápidamente, era vanaglorioso, solo buscaba mi propio bien y hasta pensaba que era hasta bueno. Algunas veces, cuando recuerdo el pasado, me doy cuenta de algo, y es el tiempo que perdí en cosas sin sentido. Es por eso que, estimado y estimada oyente, yo te recomiendo en este momento que no pierdas tú el tiempo y que lo puedas emplear bien. Y la manera mejor de poderlo emplear es aceptando a Cristo en tu corazón. Pablo decía: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es que una cosa es vivir por nuestra propia cuenta, es decir, vamos a vivir quizás 80, 90 años en lo mejor de los casos, y otra, muy distinta, es vivir en Cristo Jesús, que Él nos da salvación y vida eterna. Y nótese que he dicho vida eterna. No son 80 o 90 años, sino que es una eternidad con Él. Así que yo te animo ahora en este momento a que tú puedas orar conmigo una oración de fe para recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Por tanto, ora y repite ahí a donde está y di: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Realmente deseo que tú cambies mi vida. No puedo continuar así. Pienso a veces que soy bueno, que soy buena, pero en realidad, delante de ti y conforme a tu palabra, no lo soy. Por eso,
me arrepiento de todos mis pecados y te recibo en este momento como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.